Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos, como siempre, con la colaboración y la ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, pueblo dominicano y nuestros queridos televidentes y radioyentes en general. Estamos todavía bajo el tema de esa inmensa tragedia que supuso el terrorismo desatado en los Estados Unidos. Si examinamos los titulares de los periódicos, todos están llenos de referencias a la forma en que fue colapsada ambas torres del World Trade Center, el Centro de Comercio Mundial de Nueva York, que había sido objeto de un atentado en 1993 y que colapsó junto con otro de los edificios del conjunto de 47 pisos. Sí. No sé si tú escuchaste las entrevistas de hoy en la mañana en CNN. Hay un aspecto interesante que no podía dejar de comentar, y es que ya habíamos expresado nosotros cierta extrañeza sobre cómo se había comportado la estructura de ese edificio respecto de su capacidad de resistir un impacto como el que se produjo con esos choques deliberados de esas naves aéreas. Y teniendo presente que en el año 1945 un avión B-25 chocó con el Empire State y quedó incrustado en el edificio quedó tan campante, ¿no? Sí, se quedó igualito. Y hoy en la mañana se entrevistó a un arquitecto que trabajó con el arquitecto japonés que diseñó el edificio, un tal Aaron Sresky, un apellido así medio raro. Y él decía que el concepto con que se diseñó la capacidad resistente de esas dos torres era hacer fundamentalmente dos tubos, es decir, que tuvieran la rigidez de un cilindro, que es la forma más resistente, ¿verdad? Qué bien, sí. Aunque afuera se veía cuadrado, entonces el concepto era que funcionara como un tubo. Tal. Y teóricamente debería ese edificio haber estado en condición de resistir ese impacto, según estaba explicando este señor. Aparentemente, y yo vi la forma en que uno de los aviones impactó el edificio, que impactó inclinado, ¿verdad? Y abarcó entonces en su impacto varios pisos al mismo tiempo. Y salió por el otro lado. Sí, y además se produjo una llamarada cada vez que se producía un impacto de eso, por la cantidad de combustible que tenía. Entonces, aparentemente, según razonó este señor que entrevistado, al producirse el impacto, el combustible se desplegó hacia el corazón de la estructura, es decir, que se produjo entonces algo que no estaba previsto en el diseño. Es decir, que no podía. Hubo un fuego en la zona interior de lo que ellos llaman el anillo, ¿no? El anillo estructural. Y según esta explicación, esa fue la razón del colapso de la estructura. Porque ya decíamos nosotros, un poco ya dentro del ámbito de nuestra profesión, que nos resultaba extraño que hubiera resistido el edificio el atentado de 1993 que se produjo con una carga de dinamita en el sótano y que se hubieran colapsado ambas estructuras con estos dos impactos.
pero aparentemente hubo un asunto, siempre pasa, que estaba todo previsto, menos eso. esa. Imprevistos para el diseño. Ahora, ¿sabe lo que me induce a pensar esto? Que esto fue una cosa tan estudiada que ahí tuvo que estar la consulta a algún estructuralista de cómo podían fallar esos edificios. Es decir, alguien investigó por dónde estaba el lado no previsto del concepto estructural para poderlo demoler. Así como se ha hecho una especialidad en demoler edificios, y si ustedes los ven en las fílmicas, Una implosión. habrán observado que son capaces de desplomar un edificio alto sobre sí mismo sin que desborde a la calle absolutamente ninguna parte de ese edificio, el polvo únicamente. Entonces, esa es una situación que apunta en la dirección de que esto fue premeditado y estudiado. Muy bien con diseñado. mucho detalle por gente con mucha capacidad para haber detectado cuál era la forma de determinar el colapso de las torres. Porque es obvio, no sé si tú compartes mi opinión, que nada de eso que se hizo hubiera tenido lugar si no conseguían el objetivo de demoler las dos torres. Bueno, indudablemente que ese era uno de los objetivos esenciales de la operación y quizás el fundamental, porque como bien sí dicen algunos titulares de los periódicos, ese es el corazón de los Estados Unidos en términos de la expresión de lo que es la sociedad norteamericana, de lo que es sus negocios, sus empresas, su capital, etc. Entonces, hacia ahí apuntaron y dieron exactamente en el blanco, así como usted lo dice. Pero el impacto psicológico a la sociedad norteamericana y al mundo. No se producía si los edificios no se caían. No se caían. Y mi percepción es que eso se diseñó con el deliberado propósito de conseguir la demolición de los edificios. Y si eso fue así, entonces ahí intervinieron estudios técnicos que evaluaron la forma de vulnerar la estabilidad de los dos edificios para conseguir el objetivo de que colapsaran. Fíjense que había también, y eso no se le ha dado tampoco mucha difusión, ha salido como una forma un poco, tangencialmente en la prensa y en uno que otro comentario de televisión, el atentado al Departamento de Estado. Sí, mandaron un carro bomba, un camión cargado de explosivos que no llegó a detonar. Parece que por el hecho de que no detonó, se le ha dejado así en un tercer plano ante el desastre tan grande que ha representado todo lo demás. Después, escuchando la televisión anoche, el impacto en el Pentágono tampoco fue una bobería. No, fue fuerte. Las personas de las cuales no se pueden dar cuenta, es decir, los perdidos hasta este momento, están en el rango de 100 a 800. 100 a 800 personas. Por muchos miles de personas que trabajan en ese centro. Es decir, missing, como dicen. Probablemente sin el action. Sin el action. De 100 a 800 personas son mucha gente. Son mucha gente. En un sitio como ese. Exacto. Ahora, uno se pregunta también cómo llegaron a donde estaban. Obviamente también eso fue planificado. Y tengo entendido que el edificio del Pentágono estaba protegido por unas pantallas de radar. Sí, tiene unos detectores de ciertos objetos que en realidad está detectado para defensa aérea sobre todo. Como un shield, un escudo, según he leído en algunas publicaciones. Pero un acto como ese yo creo que iba a ser imposible de tener antes de que ocurriera, a menos que no. Parece, según un comentario que le escuché a alguien en la televisión, es que también eso se estudió bien. Oh, claro. Es decir, no estaba preparado ese escudo de defensa por radar de la sede del poder estratégico de los Estados Unidos, que es el Pentágono.
contra un avión civil, sino contra objetivos militares. Entonces buscaron un avión, y proyectiles. Un avión civil. Exacto. Pero además el avión venía volando muy bajito. Eso también Es decir, correcto. que probablemente eso también se estudió para poder escapar a la percepción de las pantallas de radar. De esa detección. Y el vuelo venía prácticamente rasante hasta que impactó. Inclusive dio en un carro antes de llegar al objetivo del Pentágono. Dio en un camión, arriba del camión con la cola, ¡pah! Con el patín, y entonces ¡puf! Cayó sobre el Pentágono. Ah, no tenía ese detalle. Así es. Y es más, se encontró en el aeropuerto Logan, en Boston, en el aeropuerto de la ciudad de Boston, un manual de vuelo 767 en árabe, en un baño. Mira, Roger, Es decir, que eran pilotos los que estaban, bueno, al menos que pudieran ser capaces de manejar la aeronave, no despegarla y aterrizarla, pero sí mantenerla en vuelo hasta alcanzar los objetivos donde eran dirigidas. Entrando al fondo de toda esta situación trágica, y yo quiero refrendar nuestras expresiones de rechazo en el día de ayer a toda manifestación de terrorismo y solidarizarnos con el dolor del pueblo norteamericano, en donde hay también muchos latinoamericanos afectados con esta tragedia, e incluso dominicanos. Nuestras condolencias hacia el pueblo norteamericano y hacia la ciudad de Nueva York. Quiero decir que mañana se reúne también Unión Nacionalista, le hará llegar de urgencia una comunicación al pueblo norteamericano por vía de su presidente y por vía del alcalde de la ciudad de Nueva York, rechazando esta manifestación de terrorismo. Quería también entonces, a partir de ahí, dejar muy clara la posición que tenemos en ese aspecto, que nos preocupa todo lo que pueda haber detrás de ese acto bueno, no sé ni cómo calificarlo. Las personas que pueden estar detrás de eso sencillamente no tienen absolutamente ningún sentido humano. Ese acto irracional. Pero entiendo yo que este tipo de situación se presta a muchas cosas. Porque un acto de provocación es algo que se hace para que semeje que quien lo ha ejecutado es otro que quien realmente lo ha hecho. Es decir, probablemente el contrario. Es decir, que si uno va a averiguar en cada uno de los hechos que a través de la historia han sido actos de terrorismo, quién lo ha producido, uno siempre encuentra la coyuntura en donde el acto de terrorismo puede señalarse hacia otra dirección. Como por ejemplo, el asesinato de Lincoln se atribuyó inmediatamente a una conspiración del sur. Sin embargo, hay otra versión que no es muy manejada, de que fue una conspiración del norte, o sea, de los compañeros del gobierno de Lincoln que no estaban conformes con la conducta de Lincoln frente al sur. Lincoln fue muy generoso con el sur, con esa visión de estadista que tenía para poder propiciar que la nación se reconciliara. Y él pensaba con mucha razón que si el norte se cebaba sobre el sur como triunfante, nunca podría restañar la herida de la guerra de secesión. Y aún así, esa herida está ahí y es la causa eficiente de muchas de esas milicias a las cuales yo me referí en el día de ayer cuando había sacado del internet la lista de los estados en los cuales existen milicias. Y yo le mostré este cuadro que le quiero mostrar nueva vez hoy porque voy a referirme a él. Observen lo que dice el título. Este es el Directorio Nacional de la Milicia de los Estados Unidos, U.S. National Militia Directorate. Por favor. Está claro. Y aquí abajo están entonces todos los estados. Ahí hay 50 estados, solamente falta Hawái.
Todos esos son los estados donde hay milicia organizada en los Estados Unidos. Entonces, yo explicaba que había entrado al segmento correspondiente a Texas. Aquí está, los documentos de la milicia de Texas. Pueden ver acá. Todos esos son documentos. Y uno de ellos me llamó la atención y lo saqué, que es este. The Shadow Government. Bueno, ese documento está aquí íntegro. Mírenlo aquí. El gobierno en las sombras. Porque el Internet es quizás, si no lo único, una de las muy pocas cosas buenas que nos ha llegado de la globalización tecnológica. El gobierno de la sombra. Esto es una denuncia contra el poder que está detrás de las formas institucionales de lo que se llama el gobierno federal de los Estados Unidos. Y eso que se está diciendo ahí no es una cosa de locos, aunque dentro de esos grupos de milicia hay muchos locos. Yo he traído una cantidad de libros porque quería aprovechar esta coyuntura trágica que está enfrentando en este momento el pueblo de los Estados Unidos para informar a aquellos que no han seguido este tema con esa atención o con ese interés, que en este momento, cuando se dice que se ha golpeado a los símbolos del poder de los Estados Unidos, es muy importante tener claro qué es lo que se ha golpeado y quién lo ha intentado golpear y por qué. Es decir, no es lo mismo decir se ha agredido al pueblo norteamericano, sí, que es lo que gratuitamente, lo que ofende, ¿verdad?, el sentimiento humanitario de todos nosotros, a que se diga se ha agredido al poder de Wall Street, que está detrás de esa intención también, o que se ha agredido el poder de agresión militar de los Estados Unidos, que es la que está ahí centrada en el Pentágono. Entonces, se ha hecho un acto de terrorismo, varios actos de terrorismo, pero la interpretación de esos actos van a depender en gran medida de qué es lo que esté detrás de eso. Por lo pronto ya le podemos decir que el precio del petróleo se ha disparado. Bueno, si fuéramos a usar un razonamiento de tipo de Hércules Poirot, ¿no?, el detective francés, Agatha Christie, si pensamos que los beneficiarios ahora son los negocios petroleros, entonces nuestra sospecha debería estar al lado, hacia la gente que maneja el petróleo, ¿no? Que dicho sea de paso, el presidente de los Estados Unidos está muy cerca de esa gente. Él es un hombre cuyos negocios particulares fueron del petróleo, como lo fueron los de su padre, el señor Bush padre. Entonces, si vamos a ver en los próximos días represalias, hay que pedirle a Dios que el gobierno de los Estados Unidos actúe con mucha prudencia y que se examine muy bien y de manera muy objetiva quiénes fueron los que estuvieron detrás de esto. Porque tú mencionabas el asunto de que apareció un libro de instrucciones en árabe. Manual de vuelo, del tipo de avión que ha... Pero eso lo puede dejar cualquiera. Claro. Y puede también que hable árabe el que lo deja. No, y yo también puedo buscar un libro en árabe y lo dejo ahí para apuntar en la dirección de los árabes. Exactamente. ¿Verdad? Todo eso es lo mismo que si yo saco una pluma tuya que tiene tu nombre. Son indicios. Y lo dejo en el lugar de un delito. Con y tu huella digital. Aparece la pluma tuya con el nombre tuyo y tus huellas digitales. Y entonces te van a buscar a ti. Eso es correcto. Con ese elemento como evidencia, ¿no? En eso tiene que tener mucho cuidado. Ahora escuchen esto que se dijo hoy en la televisión. Parece ser que un congresista de los Estados Unidos citó el hecho de que se había interferido unas comunicaciones de gente de Osama Bin Laden, en donde se mencionaba de alguna manera algún tipo de actividad terrorista. No se entró en mucho detalle de eso. Uno de los periodistas de la cadena CNN cuestionó al secretario de Estado, Colin Powell,
el general Colin Powell, el antiguo jefe de Estado Mayor General Conjunto del gobierno de Bush. El héroe de la guerra. Y él se molestó cuando fue cuestionado sobre ese tema, aparentemente porque se trata de una interferencia ilegal que Estados Unidos hace a través de su gran aparato tecnológico. Y yo quise traer, a propósito de eso, este libro que yo traje de los Estados Unidos. Esto es La anatomía del ultra secreto Agencia Nacional de Seguridad. Y aquí dice, en la introducción del libro, la NSA es la más grande, la más secreta y la más poderosa agencia de inteligencia en el mundo. Tiene un staff de 38,000 personas. Empequeñece a la CIA en presupuesto, en poder, en recursos humanos e influencia. Y por ahí, dice, recientes titulares le han vinculado al espionaje económico a través de Europa y también en la persecución del líder terrorista Osama Bin Laden. Entonces, ¿cuál es el problema con esa información? Primero, se cuestionaba, y esa fue la posición aparentemente del congresista cuyo nombre no pude captar, que si se tenían esos elementos, ¿por qué no se había actuado para prevenir lo que ha sucedido? Entonces, lo que se estaba manejando allí en la entrevista televisiva era que como se trataba de un acto ilegal, la interferencia de esas comunicaciones, el gobierno de Estados Unidos no podía actuar sobre la base de ese acto ilegal para entonces utilizarlo en un tribunal o para actuar en contra de estos sectores, suponiendo y asumiendo de que eso fuera verdad. Correcto. Entonces, ese es un aspecto del asunto. El otro aspecto que yo quería poner sobre el tapete, para que entendamos lo que está pasando en el seno de esa sociedad, en este momento, todo eso. Este es otro libro que yo traje de mi último viaje. Las políticas de la heroína. La complicidad de la CIA en el tráfico mundial de droga. Y eso es la verdad como un templo. Eso no es una lucubración de este señor que se disparó un libro, mire el tamaño del libro, que tiene 600 páginas. Debió haber, seguro, un producto de una investigación muy exhaustiva y minuciosa a través de... Entonces, esos son los dos organismos más importantes de la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo la seguridad externa, porque la interna la maneja el Federal Bureau of Investigation, el FBI, pero que esas son cosas que ahora como que se han diluido un poco, porque sabemos que el FBI ha estado trabajando en el exterior, aquí viene a cada rato, mientras que la CIA ha estado trabajando internamente en los Estados Unidos, cosa que estaban bien delimitadas. Sus dos legislaciones la demarcaban muy bien. La CIA trabajaba hacia afuera, el FBI trabajaba hacia adentro. Pero parece que inclusive han capturado espías del FBI que le daban informaciones internacionales a la Unión Soviética. Pero quiero decir que este desvirtuamiento institucional que se ha vivido dentro de los Estados Unidos, que es característico de todos nuestros países latinoamericanos, parece que ha llegado allá también, ¿no? Igual que la duplicidad de esfuerzo y todo eso. Yo quise traerles también estos libros que para mí son libros de testimonio. Este señor Patrick Buchanan era el ideólogo de Ronald Reagan, era el hombre de prensa. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Pero era el ideólogo político de Ronald Reagan. Y Ronald Reagan junto con Margaret Thatcher constituyeron el eje de la globalización neoliberal en el mundo. Pues bien, Patrick Buchanan, ese ideólogo de la globalización neoliberal, se arrepiente de su contribución a lo que él considera el daño que se le hizo a los propios Estados Unidos. Es decir, abjura de esa. Y se autocritica y escribe 2 libros. No sé si hay otras personas aquí en el país que lo tengan, pero aquí están los 2 libros de Pat Buchanan. Uno trata la parte económica y el otro trata la parte política.
Y la parte económica él la titula The Great Betrayal, o sea, la gran traición. La traición al pueblo de los Estados Unidos. Con todo lo que está pasando allí, con la crisis que actualmente se manifiesta, con la recesión, pero con un tremendo desempleo que se ha ido acumulando a través de los años. Eso lo toca en este libro, que si yo hubiera traído todos los libros que tengo sobre la crisis económica y cómo ha impactado al pueblo de los Estados Unidos negativamente, yo hubiera tenido que usar algo más que este carrito con el cual pudimos mover estos libros en el día de hoy. Este es el libro con el cual Pat Buchanan toca la distorsión de los Estados Unidos en el aspecto político y llamando la atención al pueblo norteamericano. Él tituló este libro Una república, no un imperio. Y aquí abajo dice reclamando el destino americano. Y él reprocha entonces la conducta a través de la cual los Estados Unidos han dejado de ser consecuentes con lo que ellos simbolizan en términos de libertad y de gobierno democrático, y se han convertido en un imperio que él denuncia en este libro. Y eso lo hace Pat Buchanan, un hombre de la derecha de los Estados Unidos, que no van a decir, no, que este es un izquierdista y un terrorista, tal y más cual. Liberal. Pero esta denuncia de Pat Buchanan estaba precedida, que estos son libros recientes, esto lo traje yo hace un par de años atrás nada más. Pero este otro libro data de los primeros años de la década del 90. Y es obra de otro Pat, pero en este caso él se llama Pat Robertson. Este es un predicador evangélico que ustedes deben haber escuchado, algunos de ustedes, en el Club 700. El Club 700 le habla a millones de norteamericanos. Pues este señor escribió este libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, The New World Order. Entonces dice aquí abajo, este New World Order cambiará la forma en que usted vive. Bueno, quiero que sepan que para mí este libro fue un impacto, porque yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el seno de la sociedad norteamericana, sino que tenía informaciones fragmentarias, cosas que salen en las revistas, etcétera, hasta que me tropecé con la denuncia que tiene en este libro del señor Pat Buchanan. Aquí está. Hágame un close-up. Estos son los funcionarios de la Secretaría de Estado y de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, que pertenecen a un club muy selecto que se llama el Council of Foreign Relations, el Consejo de las Relaciones Exteriores, que la preside o lo preside el señor David Rockefeller, que ha visitado este país. Pues bien, aquí nos dice el señor Pat Buchanan, y lo documenta, que desde los años 40 a esta fecha, todos los secretarios de Estado, incluyendo el actual, y los secretarios de Defensa de los Estados Unidos, más otros funcionarios clave del gobierno de Estados Unidos, salen del Council of Foreign Relations. Y figura destacada de la política. Y esto no es lo único que hace el Council of Foreign Relations. El Council of Foreign Relations ha sabido instalar gobiernos, es decir, escoger presidentes y ponerlos en la Casa Blanca. No importa que sean republicanos y no importa que sean demócratas. Ustedes recuerdan que ayer yo les relataba lo que pasó con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Mire, les traje la revista. Mírenla aquí. Esta es la revista Fortune que yo les cité ayer. Y tiene su fecha. Que se menciona mucho aquí. No sé si se puede ver claro aquí. Septiembre 10 de 1979. Y aquí está el artículo con el cual se introduce el tema del Tratado de Libre Comercio. Y mire cómo lo tituló el articulista señor Herbert Mayer. ¿Por qué no puede haber un mercado común americano? ¿O por qué no funcionaría aún un mercado común norteamericano en estos momentos? Yet. Es decir, él estaba escéptico de que ese mercado, en la forma y en los propósitos que estaba esbozado, pudiera aceptarse, y él mismo en lo largo de su trabajo
dice que estaba seguro que eso no merecería la aceptación ni de los mexicanos ni de los canadienses. Que no resultaría. Y yo les expliqué cómo eso pudo ser. Bueno, del lado canadiense, porque intervino la señora Margaret Thatcher, influyó en Brian Mulroney, primer ministro anglófono del Canadá, y del lado mexicano, porque Carlos Salinas de Gortari está en una hechura de Harvard. Y él, después de haber sido funcionario, pues pasó a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Nos hace enseña que tenemos que cumplir con algunos compromisos comerciales y volvemos con el tema. Sí, todo esto. Y de nuestro programa. Todo esto parece que se separa del tema fundamental de los actos de terrorismo contra los Estados Unidos, pero nosotros creemos que es importante que se sepa qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana para que se pueda entender si tiene fundamento o no las acciones y las acusaciones que puedan ahora levantarse, porque estamos en el riesgo de conmover al mundo entero. Absoluta y total. Y como decíamos ayer, si esto se apunta hacia el exterior, y la primera denuncia que se esbozó hoy con respecto a la intervención de comunicaciones de gente allegada a Osama Bin Laden, eso va a producir a su vez una medida radical como los Estados Unidos han hecho toda su historia. Bueno, ya hubieron algunos bombardeitos que se sabe. Bueno, Kabul, la capital de Afganistán. Ha habido unos bombardeos que el gobierno de Estados Unidos dice que no tiene nada que ver con eso. Pero casualmente esa es la capital de Afganistán dominada por los talibanes. Pero hay que decir que cuando Estados Unidos bombardeó al Japón y dejó caer la bomba en Hiroshima y Nagasaki, pues sencillamente eso fue un acto de barbarie, un genocidio. Lo que pasa es que ellos ganaron la guerra y entonces a eso no se le podía llamar genocidio. Sí. Pero si vamos a los actos de barbarie, para poder hacer eso se necesita ser muy bárbaro, porque hay que ver que eso se lanzó contra una población civil. Eso no eran objetivos militares, eso era para desvertebrar el ánimo de lucha, la voluntad de lucha del pueblo japonés y quitarle la base de sustentación a su casta gobernante, que fue quien llevó a la guerra al pueblo japonés. Pero en lugar de golpear a la casta gobernante, se golpeó al pueblo japonés y misericordiamente hay que ser muy poco humano para tomar una decisión así. Pero yo quería apuntar también, arquitecto, que los que planearon el acto irracional, porque indudablemente que lo es, nosotros no vamos a apoyar una cosa de esa naturaleza jamás en la vida. Nosotros lo condenamos. Y decimos que es un acto de cobardía, porque atacar a la población civil es un acto de cobardía. Aunque se ataque los objetivos que sean. Sí. Si las consecuencias vienen a repercutir en la población civil, ya es negativo. De hecho, entonces lo que quería apuntar es que a mí me ha estado molestando cómo al diseñar esta operación, estas organizaciones o este grupo, porque tiene que haber sido más de uno indudablemente, tuvo la previsión de que no se atacara a los objetivos desde aviones, desde aeronaves de matrícula extranjera o viniendo desde un segundo país hacia los Estados Unidos, porque entonces se iba a involucrar a aquel país en esta situación. Sí. Entonces supieron hacerlo despegando los aviones desde aeropuertos norteamericanos. Eso es un refinamiento. Ese es un refinamiento de la operación, pero muy delicado, que va a venir en consecuencia a dificultar las investigaciones de exactamente de dónde provenían esos operativos. Sin embargo,
no sé si estoy siendo muy simplista, pero partiendo de las listas de pasajeros, e investigando a cada uno de los pasajeros, que no es tanto, para organismos de tanta capacidad, sí, las cámaras de los recursos como lo aeropuertos son los sí. organismos de seguridad Sí. de los Estados Unidos, van a permitir determinar quién es cada quien uno de los pasajeros que estaban ahí y que murieron. Pero si llegaron a este grado de refinamiento que le estoy señalando, casi estoy seguro, antes de que se produzca la información, que los nombres no corresponden con los verdaderos. No, desde luego que no, pero se va a poder determinar entonces con las cámaras ¿Quién es exactamente exactamente cuáles entonces son las identidades? a través de la fisonomía entonces Sí. determinar su verdadera identidad. Exactamente. Pero Así bueno, sí. el punto es el siguiente. Y cuando lleguemos a Osama Bin Laden, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un señor millonario que es millonario con los recursos que le dio la CIA, que sabe de terrorismo porque la CIA se lo Lo enseñó. entrenó. Y que tiene recursos de terrorismo porque la CIA se los entregó cuando él entonces era un instrumento de la CIA en contra de la dominación Soviética en Afganistán y cuando servía a otros propósitos en la zona. Entonces era un luchador al servicio De la libertad. de la libertad. Entonces ese señor, por las razones que sean, se ha volteado contra los Estados Unidos. Pero algo parecido sucedió con el sheikh que está preso, que Amin Rahman. perdió un pie, creo que por razón de diabetes en la prisión. Y sus partidarios estaban también amenazando con represalias por lo que ellos llamaban el maltrato que estaba recibiendo su líder espiritual. Entonces esas situaciones también llevan a apuntar con que ahí tenemos a un musulmán y tenemos ahí una expresión del fundamentalismo islámico. Pero resulta que ese señor, primero, tenía prohibida su entrada a los Estados Unidos. Y había entrado, después se verificó que había entrado y salido varias veces. Pero fue acusado en Egipto de ser agente de la CIA. Ese señor que está preso ahí en los Estados Unidos. Como está preso en Estados Unidos Noriega, siendo un agente de la CIA también, reclutado por George Bush. Y si no, váyanse a ver la película esa, que ahora está, por lo menos en las tiendas, que se llama Nuestro Sastre en Panamá, ¿no? Y que hacen una referencia directa al reclutamiento que hizo George Bush de Noriega, porque es verdad. Entonces, la función de la CIA, el señor George Bush padre fue jefe de la CIA antes de ser presidente de los Estados Unidos. Antes de ser vicepresidente y después presidente. Y Noriega lo dijo en su juicio, dijo: yo amenazo con que voy a declarar y voy a denunciar que con todos mis enlaces y todo No, él lo dijo antes. Y en el juicio también lo dijo. Sí, pero lo que lo llevó... Por eso lo llevó a donde llegó. Lo que lo llevó ahí fue que él, cuando comenzaron a apretarlo, estando él todavía en Panamá, dijo: voy a cambiar el curso de las elecciones en los Estados Unidos. Y entonces el señor Bush padre nunca le perdonó eso, ¿no? Y perdió las elecciones. Y entonces fue a sacarlo de mala manera. Y hay que ver lo que pagó Panamá en términos de muertos inocentes cuando se tomó por la fuerza y se bombardeó el aeropuerto. Y toda la barriada, que se llama Chorrillo, quedó devastada alrededor por esa intervención militar. Pero bueno, volviendo al punto. Y volviendo al sheikh ese que está preso, resulta ser que está acusado de ser agente de la CIA en Egipto. Es decir que cuando uno va a llegar aparentemente al final del asunto, de repente uno se encuentra como que eso rebota, ¿no? Y esa es la parte tenebrosa de todo esto. Porque ya hemos visto, y aquí por eso le mostré el libro sobre las involucraciones de la CIA en la heroína, que está ahora relegada porque ahora Estados Unidos ha tenido que crear otra agencia y ponerla una superestructura para poder ir desplazando a la CIA del rol que jugaba, porque se ha ido desacreditando gracias a esa involucración y al lío de Irán contra, no fue otra cosa. Y en el mismo Vietnam, en todo eso. Entonces, está embarrada en todas formas. Hay una situación que ha ido corroyendo la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, no se puede perder de vista aquella tragedia de Oklahoma. ¿Quién produjo eso? Bueno, un miliciano
ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Timothy McVeigh. Ahora, yo le traje algunos libros que traje también de los Estados Unidos. Porque esta es mi diversión. Cuando yo voy allá, me meto en las librerías a comprar libros. Y Este se llama y a leer se ha dicho. Una fuerza en la planicie. La milicia, el movimiento de la milicia americana y las políticas de odio. Este es un libro crítico sobre las milicias. ¿Y cuántas milicias que hay? Una en cada estado. 50. Este es otro libro que traje sobre el bombardero, una bomber, como decían, ¿no? Sí. Que ponía las bombas mandaba bombas por correo. Por correo. Era un profesor universitario brillante, ¿eh? Sí, señor. Que su psiquis se trastornó y terminó siendo terrorista. Después este otro libro es una denuncia de las milicias que tienen como trasfondo el prejuicio racial, porque también hay milicias racistas en los Estados Unidos. Entonces este libro, White Lies, que son las mentiras blancas, y White Power, quiere decir poder blanco, denuncia a las milicias que tienen, aquí parece el Ku Klux Klan, ustedes ven esta caperuza. Y los cabezas rapadas. Bueno, entonces, en las milicias hay de todo, ¿eh? Hay absolutamente de todo, pero eso es un fenómeno que está ahí. Entonces son de las cosas que no se pueden dejar de lado a la hora de examinar qué está pasando en la sociedad norteamericana y cómo puede producir a un fenómeno como lo es Timothy McVeigh. ¿Qué pasó en la cabeza de ese señor? Entonces ese señor dice que reivindica lo que pasó en Waco, Texas, que fue donde se extinguió toda una secta religiosa. Esa tenía trasfondos religiosos, aunque estaba armada hasta los dientes. Y esa es la complejidad de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y repito, el hecho de que haya 50 milicias, uno en cada estado, excepto en Hawái, está indicando el grado de conflicto social que se agudiza con la crisis económica en el seno de los Estados Unidos. Digo todo esto para que se sepa que hay una posibilidad que no se puede descartar de antemano de que ese acto de terror que nos ha espantado a todos pueda venir desde la propia sociedad de los Estados Unidos. No haya venido de fuera. Y como dijimos ayer, ojalá que no sea así, porque las consecuencias de que eso sea un acto que provenga del propio seno de la sociedad norteamericana, las consecuencias devastadoras serían mucho peores que si se tratara de un acto de agresión que viniera desde el exterior, porque significaría que eso no es más que el inicio de un proceso de derrumbe de lo que es la sociedad norteamericana, tal como ellos mismos la han definido. Aquí tengo el último libro que quería mostrarles, que es el propósito de lo que es la globalización neoliberal. Este libro se llama When Corporations Rule the World. Esta es la segunda edición, que dice cuando las corporaciones rijan al mundo, porque de eso se ellos trata. van a hacer los gobiernos. Hacer desaparecer a los gobiernos. Por eso los gobiernos son menos gobiernos cada vez y los gobernantes son menos gobernantes y son cada vez menos representativos de sus gobernados. Porque son seleccionados para ser gobernantes para que traicionen la función esencial del gobernante, que es gobernante democrático, claro, se entiende. Que es gobernar de acuerdo y el consenso de sus gobernados. Y acepte todo lo que viene de fuera, aunque le perjudique a su gobernado. Y a su propia sociedad, a su gobernado. Entonces reducen su gobierno cada día y viene otro gobierno y los reduce más y entramos en la modernidad. Sí. Bueno. Nos modernizan a todos. Sí. El último libro que me estaba quedando, estos dos. Este se dice Novus Ordo Seclorum. Esto lo mencionaba este documento, ¿no? Al final, recuerden que se cita aquí al expresidente Bush padre con su discurso donde mencionó por primera vez el nuevo orden mundial, aquí the New World Order. Por eso le traje el libro de Pat Robertson. Pero aquí también cita el sello, el gran sello de los Estados Unidos. Y aquí está, este es un fragmento y ampliado de una papeleta de $1 de los Estados Unidos,
Y este es el símbolo que está en esa papeleta. Aquí está el símbolo de los masones con el ojo. Y aquí está el lema Novus Ordus Seclorum, que quiere decir Nuevo Orden Mundial. El nuevo orden mundial. Por eso todas esas cosas son vistas con su Picasso. Que se está articulando paso Lo mismo a paso. que el derribamiento, caída del avión TWA, el vuelo Eso sí es 800. interesante, que no que podemos este libro dice que fue con un misil. desarrolla la tesis de que fue un misil que lo derribó. Pero tú eres que sabes de eso. Bueno, yo no comparto en su totalidad esa tesis. Ni tampoco comparto las conclusiones de la investigación muy exhaustiva que se hizo sobre ese caso, en donde intervino este señor del FBI, experto exclusivamente en ese tipo de asuntos, e intervino desde luego la NTSB, la National Transportation Safety Board, que es la Junta Nacional de Seguridad de Transportación en los Estados Unidos, que tiene equipos muy especializados en eso. Ellos llegaron a unas conclusiones que tampoco ellos dicen que son total y completamente concluyentes, pero que ellos no encontraron indicios de que esa tesis que sostiene el libro sea real. Es decir, no encontraron pólvora de proyectil, no encontraron impacto, porque ellos rearmaron el avión completamente. Como no encontraron, pero no lo descartan. Pero no encontraron evidencia de conspiración en la muerte de Kennedy. Tampoco. ¿Verdad? No, tampoco. Entonces, ni la de Lincoln dijeron era otra. Fue un loco, ¿verdad? El actor actuó él solo. ¿Verdad? Por eso yo no me suscribo ni a la una ni a la otra. Sino todo lo contrario. Ha terminado desgraciadamente nuestro programa, que comenzó tan patético con la tragedia. Pero teníamos que señalar todos estos aspectos que usted pero mira, muestra esa fotografía que quizás muchos de los televidentes nuestros no han visto, para que ustedes se den cuenta el desastre de lo que significó el colapso de esas torres. Son 7 pisos de escombros acumulados uno sobre otro, o sea, piso sobre piso sobre piso, 100 y pico de pisos que cayeron uno sobre otro, hasta montar alrededor de 7 pisos de altura de escombros. Y dentro de eso hay gente atrapada. Hay miles de gente. Bueno, muertas, pero hay gente viva también. Hay gente viva también. Que quiero decir que muchos de los que pudieron ser rescatados, es decir, de los 9 que fueron rescatados, fueron localizados gracias a los celulares. Por eso los celulares son útiles. Cuando usted anda con un celular, usted está permanentemente conectado. Si usted tiene un accidente en una vía pública, o lo asaltan, o recibe cualquier, situación que precise de auxilio, el celular lo comunica a usted con la posible ayuda que usted necesita en el momento que la necesita. Mucha gente. Además hay que recordar, y tú me estabas citando el caso, de la llamada que se produjo desde uno de los aviones. Se produjeron 2, una de una señorita a sus padres y otra de una señora funcionaria, periodista, cuyo esposo es funcionario del Pentágono, del Departamento de Estado, que sé yo, ahora no recuerdo. Ese es el que estaba mencionando. Periodista de CNN. De Larry King. Y entonces ella llamó a su esposo. Y fue que les relató cómo era que estaba llevándose a cabo a bordo del avión el secuestro y con qué tipo de armas se estaba llevando a cabo. Es con cortapluma y con abrecartas, ¿cómo se llama? Cartón, que son como medio curvos. Sí, muy afilado. Muy afilado por ambos partes. Entonces ella dijo que había uno que tenía eso y había otro que tenía, pero que ella creía que eran más de 3. Porque había otros que estaban como tomando medidas. Y en ese momento, pues, sacaron a la tripulación de la cabina y la pasaron hacia atrás, junto con todos los pasajeros. Y le dijeron, váyanse para allá atrás. Y entonces entraron 2 de ellos a la cabina. Es decir, que ya de hecho está demostrado por esos testimonios que ellos operaron los aviones, que los pilotos no estaban al mando de las cabinas. En los otros casos a lo mejor hubo resistencia. Me parece que en el caso del 747 que se estrelló fuera de Pittsburgh, ahí hubo resistencia de parte de la tripulación de vuelo, evidentemente, porque ellos no alcanzaron el objetivo.
¿Y cuál era el objetivo? El objetivo parece que era Camp David, donde estaba el presidente. No, él no estaba ahí todavía. Ah, bueno, él ya no estaba en Florida. Y después lo llevaron a otra base militar y luego el cuerpo de servicio secreto lo sacó de circulación un tiempo. Un tiempo hasta que se restauró la cuestión, la normalidad. Pero ese hecho seguro que obedeció a ese forcejeo y pan cayó donde no debía, inclusive cayó en un sector no poblado. Parece que el piloto o los pilotos pudieron reaccionar y conducir el avión ya perdido a donde hiciera el menor daño posible. Se perdieron ellos y los que iban en el avión. Eso es correcto. Bueno, de todos modos la prensa sigue diciendo que la CIA y el FBI están sin informes. Eso no es cierto. Bueno, no. Ellos no van a decir qué es lo que tienen a esta altura, y es lógico. Pero uno quisiera y uno ruega porque las informaciones sean verdaderas, que no fabriquen nada y que se busque la verdad, que no se nos fabrique una verdad, para que no se cometa una injusticia. Dice el presidente Bush, promete hará justicia. Algo que quiero señalarle antes de que cerremos el programa. En el contacto que hizo la señora periodista, es decir, que no es una persona es una persona que va a observar los detalles inmediatamente los vea, porque está entrenada y formada para eso. Con su esposo, cuando se comunicó, no emitió ninguna observación de que los terroristas, los secuestradores, tenían características de determinada etnia. Es decir, en ningún momento dijo, me parece que son árabes. Los árabes han tomado el avión. Los árabes han tomado, esa es la frase. Y ahí quería llegar, punto. No, Descanso mi caso. Sí. I rest my case. Sí, ese es el punto. Definitivamente tenemos que pedirle a Dios que no hagan un disparate con esa investigación y que busquen la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. Y lo contrario nos va a llevar a muchos problemas. Vamos a seguir pendientes de las informaciones para analizárselas a los amigos televidentes y radio oyentes que nos siguen, y les recordamos que este programa será retransmitido y está siendo retransmitido a partir de ayer a las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Muchas gracias por su atención. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando, hasta esta noche y hasta mañana, si Dios quiere, a la misma hora, por estas emisoras. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.